Para evitar aglomeraciones, se está proponiendo que en el 2021 las elecciones generales y la elección del presidente o la presidenta sean en una sola vuelta, sin segunda vuelta. Entonces, ¿cómo se podría llevar esto a cabo? Aquí una propuesta que trata de hacer un compromiso y un balance entre la dificultad de cómo sería el voto y la legitimidad del candidato escogido. Esta es una lista ficticia, por cierto. Entonces, imaginemos que esta es una cédula de elecciones presidenciales de 2021. Imaginemos esta cédula completamente ficticia. Esta cédula, por cada uno de los candidatos, se podría partir. Y esto no es nada nuevo. Esto se realiza de alguna manera en Argentina también para las primarias de allá. Entonces, podemos hacer de que nos entreguen ya un sobre con cada uno de los candidatos ya cortados, o nosotros mismos podríamos desdoblarlo. Así tendríamos por cada candidato tendríamos como una ficha. ¿Y qué podríamos hacer con esa ficha? Bueno, al ingresar al lugar de votación, tendríamos como una ronda en donde hay diferentes ánforas. Ánfora número 1 para nuestra primera opción, nuestra opción más favorita. El ánfora número 2 para nuestra siguiente opción, nuestro segundo favorito. El ánfora número 3 para nuestro tercer favorito. Así sucesivamente, de acuerdo al número de candidatos que hay. Supongamos si es que hay 10 candidatos en total, entonces habría una ronda de 10 ánforas. Entonces, donde uno podría poner su voto. Luego pasa a la siguiente, pone su voto o emite su voto. Y los miembros de mesa, por supuesto, estarían vigilando de que uno solamente pusiese una ficha cada vez. Y así se va votando sucesivamente. Ahora vamos a ver qué pasaría con los resultados. Imaginemos que estos son los resultados de la primera ánfora, donde tiene el primer favorito de todos los votantes de todo el Perú. Y como es de esperarse, ninguno va a alcanzar más del 50% la primera vez. Y de hecho la Constitución en el artículo 111 exige de que el candidato debe obtener más de la mitad de los votos, más del 50%. Y aquí vemos de que con solamente el ánfora de la primera opción, ninguno sobrepasa el 50%. Eso sería como, esto se asemeja bastante, esta parte, como en las elecciones normales. Por eso, ya que nadie sobrepasó el 50% en el ánfora de la primera opción, tendremos que abrir y revelar cuál era el ánfora de la segunda opción. Entonces, al abrir esa ánfora vemos la cantidad de votos. Y aquí no se preocupen, la matemática ya está hecha y lo vamos a sumar bastante rápido. ¿Qué hacemos? Utilizando los votos de la primera ánfora y de la segunda ánfora, podemos ver un nuevo total de votos. Porque aquí, por ejemplo, supongamos que en el partido de César Acuña, el 12% lo había escogido como su primera opción y un 10% lo escogió como su segunda opción. Entonces, al sumar esos dos porcentajes, tiene un total de 22%. En el caso de Salvador del Solar, el 25% lo había elegido como su primera opción, pero como no pasaba de 50, entonces se abrió la segunda ánfora y se vio de que el 23% del Perú lo había escogido como su segunda opción. Sumamos esos porcentajes y tenemos que llega a 48%, y así sucesivamente. Y nos volvemos a dar cuenta de que nadie logra sobrepasar el 50%. Si bien es cierto, Salvador y George serían los más votados, aún no logran sobrepasar el 50%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a revelar la otra ánfora, el ánfora de los votos para la tercera opción favorita de cada peruano. Al revelar esa ánfora, habría el nuevo porcentaje de votos y eso se iría sumando a lo ya acumulado. Entonces aquí tendríamos de que ya tenemos estos personajes, estos candidatos ya sobrepasan el 50%, esa regla ya la cumplen. Entonces, ¿quién sería el candidato elegido bajo esta modalidad? Pues el que haya acumulado lo más antes posible el mayor porcentaje posible. Aquí vemos que con haber revelado el ánfora número 3, ya tenemos a alguien que sobrepasó el 50% y no hay empates, así que no tenemos que revelar más ánforas. ¿Y quién queda? Quedaría en este ejemplo ficticio, que Salvador del Solar. Así sobrepasa el 50% y alcanza primero el mayor número de votos. Esta es una propuesta. Y esta es solamente una propuesta que sale al aire. Abramos el debate, escuchemos y mejoremos nuestro Perú.